Pues buenos días a todos. El gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno ilegítimo. Llegó a la presidencia del gobierno a lomos de la trama corrupta de Navarra. Los dueños de Servinavar, Anchón Alonso y Santos Cerdán, los de las mordidas del 2%, conducidos por Koldo también, llevaron al candidato Pedro Sánchez a una reunión secreta con el etarra Arnaldo Otegi para firmar un pacto oculto para la investidura. Y ahora está claro que ese pacto oculto no era solo un pacto político, sino también económico, inmoral e ilegal. Sánchez mintió cuando dijo que no pactaría con Bildu. Sánchez mintió cuando dijo que los pactos serían con luz y taquígrafos. Mintió cuando dijo que no conocía a Anchón Alonso. Mintió cuando dijo que su relación con Koldo era anecdótica. Mintió cuando dijo que desconocía las actividades de Ábalos. Mintió cuando dijo que Santos Cerdán era un hombre honrado. Y Óscar López, el responsable de los socialistas madrileños, miente esta mañana cuando niega todas estas informaciones y tiene que salir a desmentirle Koldo, según la información que presentan algunos medios de información libres, como en este caso una exclusiva del Español. El gobierno de Sánchez nació de la inmoralidad y la ilegalidad y se mantiene a través del delito y para el delito. La condena del fiscal general del Estado y la respuesta de Pedro Sánchez no hacen más que confirmarlo. Se confirma que el fiscal general del Estado quebrantó la ley al dictado de Moncloa y se confirma que Sánchez no acepta la división de poderes porque ya desliza, incluso públicamente, que exigirá al Tribunal Constitucional que vuelva a humillarse para revocar una sentencia firme del Tribunal Supremo. En realidad era Sánchez quien se sentaba en el banquillo y por eso sabemos que hará lo que sea para revocar su sentencia, su condena. El Poder Judicial no será independiente si Sánchez se inventa un tribunal por encima del Tribunal Supremo de España, que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico de esa manera, y que le sirve como sala de excepción para corregir las sentencias que le son desfavorables y como tribunal de excepción para el sanchismo. Anula la condena de los ladrones socialistas en el caso de los ERE, confirma la amnistía inconstitucional para apoyar a sus socios golpistas y ahora pretende que anule también la sentencia del fiscal general del Estado para convertir el Tribunal Constitucional pues, en una alfombra al servicio del Rey Sol. Si controla el Poder Ejecutivo, si compra, paraliza o ignora al Legislativo y si sustituye al Poder Judicial, pues estará sustituyendo también nuestra democracia por algo que no votaron los españoles y que no es la democracia que los españoles se dieron en 1978. El gobierno de Sánchez es una organización criminal que ha asegurado el poder ofreciendo negocio, puestos e impunidad para el delito a quien lo apoye, mientras desmonta el Estado de Derecho y mientras alimenta la división entre los españoles. Estamos en un momento crítico, nos estamos jugando la democracia en España. Y quedo a su disposición. Buenos días. Querría volver a los temas de la Asamblea de Madrid, en este caso con la reunión de la Junta de Portavoces que han mantenido ustedes esta mañana. Después de escuchar a Más Madrid y al Partido Socialista, no me queda claro qué es lo que va a pasar finalmente con las condenas en los casos de violencia de género, cómo ha quedado el asunto, qué es lo que se ha planteado como solución final. Gracias. Bueno, el presidente de la Asamblea de Madrid ha recordado cómo es el procedimiento para celebrar los minutos de silencio. Ha recordado también, y yo como portavoz del grupo parlamentario hemos señalado que lo importante de este tema es que se sigan celebrando en esta asamblea los minutos de silencio para honrar la memoria de las víctimas, que estemos todos los diputados en pie honrando esa memoria de las víctimas, pero ha especificado cómo es el procedimiento. Aquí hay un tuit de la delegación del Gobierno donde se habla de presunta violencia de género y con ese tuit, en el momento en que se publica ese tuit por parte de la delegación del Gobierno, automáticamente pues entra en el orden del día ese minuto de silencio. Como evidentemente no hay un juicio y son los jueces quienes tienen que determinar si el delito que se comete cuando un hombre asesina a una mujer es violencia de género o no lo es otra cosa, tienen que ser los jueces. La delegación del Gobierno en su tuit pone presunta violencia de género. Lo que ha propuesto el presidente es que utilicemos esa misma fórmula, esa presunción para nuestras declaraciones, porque la delegación del Gobierno hace ese tuit de esa manera a efectos únicamente estadísticos. La catalogación de violencia de género es únicamente a efectos estadísticos. Entonces ha dicho el presidente que parece razonable que también tengamos esa prevención.
sin que nos desvíe de lo importante, que es que sigamos honrando la memoria de las víctimas en esta asamblea. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. En primer lugar, han comentado el Grupo Socialista que han registrado una serie de preguntas dirigidas a la presidenta, fundamentalmente para saber si ha adquirido una vivienda, si tiene que actualizar su declaración de bienes y si está pagando algún tipo de alquiler por la residencia en la que vive actualmente. Quería saber si ustedes desde el Partido Popular van a permitir en la mesa de la Asamblea que esas preguntas sigan su trámite y que haya libertad para que la presidenta pueda contestar a esas preguntas. Y en segundo lugar, sobre lo que comentaba la compañera, por intentar aclarar varias cosas, ha dicho aquí la portavoz de Más Madrid que el señor Osorio ha reconocido que en el pasado pleno decidió él de forma unilateral hablar de muerte en vez de caso de violencia machista, en vez de asesinato, hablar de muerte de esa mujer de Alpedrete. Quiero preguntarle si eso ha sido así y tampoco no se entiende muy bien por qué ahora se empieza a utilizar la palabra presunto si hasta ahora nunca se había utilizado esa palabra presunto. Y con eso quiero llegar a la última cuestión, que es si ustedes pueden decir que lo que sucedió en Alpedrete fue un presunto caso de violencia machista o no. Bueno, pues sobre las preguntas a la presidenta, me dice que la portavoz del PSOE ha registrado una pregunta para saber si la presidenta de la Comunidad de Madrid paga alquiler en el lugar donde vive. Eso evidentemente no es fiscalización del gobierno, es cómo gasta la presidenta su dinero o lo deja de gastar. Entiendo que no vamos a entrar en el juego de preguntarle a la gente si paga alquiler, si va al súper o si hace cualquier otro tipo de actividad con su dinero. La presidenta cumple con sus obligaciones de transparencia, tiene publicada su declaración de bienes y rentas y la tendrá permanentemente actualizada como exige la norma. Lo que no vamos a entrar es en el juego del Partido Socialista de hacer un papelón como ha hecho la señora Mar Espinar en esta rueda de prensa en el día de hoy, que yo creo que le perseguirá en el resto de su carrera política si es que la tiene, porque viendo la trayectoria que tienen aquí los portavoces del PSOE, su vida política es bastante corta, previsiblemente lo sea también lo de la señora Espinar. En los días en los que conocemos la actividad del fiscal general del Estado, en los días que conocemos la actividad del presidente del Gobierno, en los días que conocemos los distintos áticos que hemos ido conociendo, que la portavoz del Partido Socialista insista en saber por puro cotilleo dónde vive la presidenta o qué hace con su dinero, me parece una falta de respeto a sí misma, no a la presidenta, que también, pero una falta de respeto a sí misma, porque es una labor de alfombrar, ¿no?, el espacio político al abuso del gobierno central, de una indignidad que es impropia de una representante pública como es la señora Espinar. Sobre la segunda de sus cuestiones, el presidente ha recordado que el acuerdo que se llegó en la Junta de Portavoces es de celebrar esos minutos de silencio. No se llegó a un acuerdo sobre cuál es la fórmula en la que se recuerda ese hecho. Naturalmente, se habla de violencia de género porque se hacen los minutos de silencio por las víctimas de presunta violencia de género y por eso se hacen esos minutos de silencio. Entonces está implícito, pero no se llegó a un acuerdo sobre la formulación concreta, por lo tanto puede hacerse de una manera o puede hacerse de otra. En este caso es un caso especial y eso ha llevado al presidente a investigar cómo la delegación del gobierno catalogaba estos hechos, ¿no? Se ha dado un caso especial porque la familia de la víctima no quería que se utilizase el nombre de la madre y no quería, quería que se la recordase, pero no quería que se utilizase ni el nombre de la madre ni que se utilizaran esos términos para su familia, porque era un caso especial de una persona que estaba especialmente enferma, como era conocido por su familia, como era conocido en su municipio. Y atendiendo a esa sensibilidad con la familia de esta persona, pues se hizo de esta manera en esta ocasión. Y sobre la tercera de sus cuestiones, ¿cuál era? Perdone. Simplemente si ustedes catalogan como un caso de violencia... Bueno, es que no somos nosotros los que tenemos que catalogar. Nosotros celebramos el minuto de silencio en cuanto la delegación del gobierno
habla de presunta violencia de género, pues nosotros hacemos aquí, impulsamos aquí que se celebre un minuto de silencio en memoria de esas víctimas. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar sobre la dimisión del fiscal general del Estado. La primera pregunta es si a ustedes les parece que esta dimisión llega demasiado tarde, y por otro lado le quería preguntar sobre algunas de las cosas que hemos escuchado en estas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces, haciendo valoraciones como que ha sido un juicio político o otro tipo de valoraciones sobre un fallo sin haber sentencia. Y le quería preguntar si cree que estas valoraciones, sin haber podido leer una sentencia porque todavía no está redactada, deslegitiman un poco la labor de la justicia. Gracias. Bueno, pues lo que primero que tengo que hacer es negar la mayor. Yo creo que el fiscal general del Estado no ha dimitido. El fiscal general del Estado ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo. Él puede hacer la declaración que considere, puede presentar lo que le parezca oportuno al ministro de Justicia, pero el hecho es que el Tribunal Supremo del Reino de España ha inhabilitado para ser fiscal general del Estado a Álvaro García Ortiz por cometer un delito de revelación de secretos. Eso es lo que ha ocurrido. La sentencia se conocerá, se redactará y se conocerá, y la conoceremos todos cuando considere, pero ya el Tribunal Supremo ha avanzado ese fallo y, por lo tanto, si hubiera querido dimitir el fiscal general del Estado, lo hubiera hecho mucho antes. De hecho, lo hubiera hecho, como hubiera sido razonable, en el momento en el que la justicia le investigaba, para respetar el cargo de fiscal general del Estado, para respetar la Fiscalía, para respetar la división de poderes, para no interferir sobre los jueces que debían juzgarle y, por supuesto, para no interferir sobre el fiscal que debía acusarle en ese caso. Y, sin embargo, lo que ha hecho es dar instrucciones a su fiscal y a su abogado para que los dos estuvieran de acuerdo en que él era inocente, dificultando la labor del Tribunal Supremo. Por lo tanto, el fiscal general del Estado no ha dimitido, ha sido inhabilitado por delincuente. Y sobre las declaraciones de los portavoces de la izquierda, lo que tengo que decir es que han acusado al Tribunal Supremo de prevaricación. Y esto es una cosa grave que deberían probar.